Regresamos a Vivir con Sentido, estamos hablando del duelo. Luisa Fernanda, en el corte comercial, antes del corte comercial estaba preguntando a Maribel acerca de los pacientes que consultan de manera preventiva, preguntando por un duelo que va a venir. Se va a morir alguien de mi casa, necesito que me ayuden. ¿Cómo se llama esta intervención? Se llama duelo por aflicción anticipatoria. Duelo por aflicción anticipatoria. ¿Qué hacemos con este cuadro clínico en las clínicas del duelo? Bueno, como lo decía Maribel en un comienzo, se interviene con la persona que ha sido diagnosticada con la enfermedad terminal y en un segundo momento esa intervención anticipatoria se realiza con toda la familia. ¿Qué pasa con esta intervención? Se realiza no para que no duela en el momento en que haya un fallecimiento, sino para preparar el camino, allanar un poco el camino y esas tareas que hay que hacerse en el duelo se vayan como anticipando, se vayan resolviendo con más tiempo y con más tranquilidad. Esto le genera a la familia, una vez hay un fallecimiento, le genera más tranquilidad, le genera poder experimentar el duelo sin tanta angustia, sin tanta ansiedad, sin sentimientos de culpa, sin rabias. Qué duro, no me imagino, pues no sé, debe ser muy duro. Es que Marcela, yo creo que es importante aclarar un concepto que hemos mencionado, pero de pronto nos lo hemos dejado muy por el aire, y es que los duelos y las pérdidas duelen, pues son mayores o se sienten en menor grado, no sabría que me ayudan con esto ustedes las doctoras, dependiendo del apego que tenemos con ese ser, con ese objeto o con esa situación que nos está generando la pérdida, ¿cierto? Desde ahí es donde empezamos a entender que cada uno resuelve su duelo y su situación de manera distinta, porque ha depositado un apego diferente, primero, ¿cierto? Porque es un ser único, irrepetible, ¿cierto? Y porque tiene además unas experiencias de vida que lo acompañan distintas, ¿cierto? Y es por eso que debemos también entender que nosotros los seres humanos venimos dotados de herramientas para enfrentar las pérdidas y los duelos, esas herramientas internas que todos tenemos, ¿cierto? Pero que es cuando Clínicas del Duelo también aparece pensando en que hay herramientas externas que pueden ayudar a lograr salir de una manera más asertiva, más adecuada de estas pérdidas. Y por ejemplo, ustedes, los psicólogos. Sí, Mari, gracias. Y tengo entendido que también las Clínicas del Duelo ofrecen unos talleres de formación en cultura del duelo, ¿cierto? Porque es muy importante lo que tú estás diciendo, cuando la gente no comprende de la magnitud del apego, obedece el duelo, el dolor que produce una pérdida o un duelo, y eso tiene bastante sentido en la psicología. Así es. Bueno, vamos a hablar entonces como un poco más a profundidad de esa categorización de duelos. Entonces ustedes se habían repartido como los duelos. Vamos a nombrarlos de nuevo para recordar a los televidentes cuáles son las clases de duelo que existen. Hablamos de duelo por fallecimiento, duelo por separación, no necesariamente con la pareja, duelo por pérdida laboral, duelo por pérdida económica, por pérdida de valores, por pérdida de la salud, por pérdida de algún miembro del cuerpo. Muy bien. El tratamiento en estas clasificaciones de duelos, que nos vamos a repartir los duelos acá en el set, yo les voy a ayudar un poco si puedo, porque ellas tienen pues mucha experiencia en esto. Estos tratamientos son similares, es decir, un paciente llega y va a preguntar, bueno, ¿cuánto me demoro yo elaborando este duelo porque me echaron del trabajo, por ejemplo? ¿Qué es ansiedad? Eso es ansiedad. Claro, esa ansiedad y es en el momento en que te dicen se terminó el contrato, ¿sí? O a partir de mañana ya no vienes a trabajar, o yo decido también renunciar, que también es una elaboración de duelo, correcto, desde el proceso de la renuncia, y es, si me voy a ir, ¿qué voy a hacer? Entonces puede que yo renuncie sin tener o teniendo otro empleo posterior, pero es mientras hago el proceso de adaptación a esa otra empresa, de desapego a los compañeros, de desapego a mis compañeros a la hora del almuerzo, claro, a esa metodología, a esa rutina, es qué hago frente a ello, ¿cierto? ¿Cómo me voy adaptando? Pero de pronto lo más complejo es frente a la empresa decide terminarme el contrato y yo siento que me quedo sin un piso, ¿cierto? Entonces es lo que empezamos a mirar y es, una está el apego, perfecto, y es donde yo tenía de cierta manera un ingreso que sostenía o que con él me ayudaba a sostener ciertos gastos fijos. Pero entonces ya cuando siento que no tengo un piso, no tengo una base sobre qué hacer, inmediatamente se genera la angustia, se genera la ansiedad y es ¿qué voy a hacer frente a esta situación puntual?
Claro, y nos encontramos o personas que se quedan allí diciendo, pobrecito de mí, ¿cierto? Lástima de mí, todo lo que me ha pasado, lo que me han hecho. Dos, buscar culpables. Entonces empezamos a buscar y es que fue Benito, fue Sutanito, fue mi jefe, fue el otro, le dijeron. Y entonces empezamos a buscar un montón de excusas donde realmente no nos vamos a la actuación, sino que nos vamos a la preocupación. Es correcto. Y cuando hablamos de preocupación es anticiparme a la ocupación. Entonces no me ocupo del proceso puntual, sino que me preocupo y me lleno de un montón de ideas, mi cuerpo también se deteriora, entonces empezamos nuevamente o como o no como. Es correcto. Y a mí me parece ese aporte demasiado claro y profundo, porque cuando buscamos una clínica como la nuestra, yo sí quisiera dejar este mensaje, yo no voy a ir pensando en que tengo una pérdida únicamente y una situación por resolver. Debo aprender a entender y tomar la decisión de que Clínicas del Duelo es una posibilidad de volver a soñar, de reconocerte en áreas que a lo mejor no te he reconocido, en mirar no las preocupaciones, en ocuparse en las posibilidades y en las oportunidades, y es allí cuando esto realmente toma sentido para todos nosotros, porque si nos quedamos victimizados, si nos quedamos buscando culpables, entonces ¿en qué se limita nuestra vida? Y no hemos tocado un punto que es importante dentro de este modelo, y es la consejería espiritual, ¿cierto? También esa lucha y esa negación y esa rabia con ese ser que nos da soporte espiritual. Con Dios. Con Dios se da. Y hay que atenderlo. Y hay que atenderlo porque muchas veces caemos en ese grave error. ¿Y cómo lo abordan, Mari? ¿Cómo lo abordan? Nosotros tenemos consejería espiritual para ello, ¿cierto? Y obviamente los expertos son los que saben cuál es el momento oportuno, ideal, de donde parte del usuario que tenemos, del paciente. Él es el que empieza a darnos el indicador de si está o no en una lucha interna con este ser espiritual, y ahí vamos a trabajar nosotros de esa manera, ¿cierto? Entonces, pienso que si vemos esto como una oportunidad, en una pérdida laboral sobre todo se puede tangibilizar mucho más. Yo trabajaba, era administrativo, pero resulta que yo tengo habilidades para hacer otras cosas a nivel más operativo, de más manualidad, pues me puedo seguir encontrando, y ahí eso es algo importante, y es lo que queremos nosotros, obviamente, apoyar y rescatar dentro de todos estos procesos de atención. Bien, Luisa. Yo quiero agregar algo a lo que está diciendo Maribel, y es que, listo, la persona es despedida, ¿cierto? Sí. Sale con una liquidación o no, está en una edad productiva, y ese salario era para su sustento y el de su familia, ¿cierto? Entonces no solamente se presenta el duelo por perder el trabajo, por no pertenecer a esa empresa, por no volver a ver a sus compañeros, sino que se presenta una crisis concurrente que es, me quedé sin con qué comer, con qué voy a pagar la pensión de mis hijos, ¿cierto? Entonces, Clínicas del Duelo interviene también en esa parte, ayudando con asesorías, o sea, llegar al punto de volver a encontrar un sentido de vida, volver a sentirme productivo, no tener que preocuparme. Es un proceso que se inicia con otros expertos, con asesorías administrativas, económicas, para que la persona pueda elaborar bien ese proceso, porque si yo estoy en un proceso de duelo por pérdida laboral, pero no tengo plata para pagar un mercado, no tengo plata para llevar a mis hijos al colegio, es muy difícil recuperar. Sí. Entonces el paciente recibe intervención multidisciplinaria de cuántos profesionales, es decir, yo llego con un duelo y me aborda entonces el psicólogo, digamos que me echaron del trabajo, entonces me asesora un administrador para un proyecto económico. Sí. El modelo obviamente llega, pues la persona es atendida o por un psicólogo especializado en pérdida, quien hace un tamizaje, detecta cuál es su pérdida mayor, porque pueden ser pérdidas múltiples. Si ese psicólogo o psicóloga está en disposición de atenderla, porque es su especialidad, él la sigue atendiendo, o si no, la remite a otro psicólogo que tenga esa especialidad, en esa pérdida detectada como pérdida mayor. Que están ahí mismo en la clínica. Están ahí mismo en la clínica. Luego pasará a atención de medicina general,
porque es importante mostrarle cómo llegan sus triglicéridos, todos estos indicadores físicos que también se ven afectados, claro, para posterior decirle, mire, oye, ¿usted cómo está? Luego pasará a una intervención con medicinas alternativas, se continúa su proceso de psicólogo especializado, hay un staff que soporta todos estos resultados, que evalúan cuál es el camino, si el camino que se está llevando con este paciente es el adecuado, y luego llegará a la consejería espiritual. En el caso laboral ya van a entrar los asesores con experiencias laborales de carácter administrativo, de mercado, para ayudarle a construir ese plan o ese nuevo proyecto. ¿Y todo este paquete dura cuánto tiempo? Es decir, cuando una persona se sumerge en las clínicas del duelo y ustedes van a hacer esta maravillosa intervención multidisciplinaria, ¿cuánto tiempo, en semanas o en meses, podría estar la persona en tratamiento? Eso depende mucho del paciente. La recomendación que damos es cada 8 días, ojalá fuera muy consecutivo para que él pueda recuperarse, pero hay pacientes que no, por todo lo que ustedes y todo lo que hemos venido explicando, entonces algunos se van 15 días. Digamos que la primera intervención en crisis con estas 5 contactos de manera multidimensional puede estar de 1 a 3 meses. Ese es como el promedio que estamos encontrando, pero habrá quien lo haga muy rápido y habrá quien se demore, como tú lo decías, Liz, hasta 1 año, 4 años en esa recuperación. De acuerdo a la persona. Pero para ello están los grupos de ayuda mutua, que es algo que debemos también dejar claro, grupos de ayuda mutua que están orientados por los profesionales, que una vez forman parte del proceso de clínicas, ellos van a estar ahí todo el tiempo y escuchando a los demás, también van a tener un proceso de recuperación. Muy bien, vamos a ir entonces a un corte comercial y ya regresamos a Vivir con Sentido y continuamos hablando del duelo y de las clínicas del duelo. Ya regresamos.